El dominio y recorrido. El dominio son los valores de entrada para lo que la función tiene sentido. Entonces, fijaros, el dominio siempre va a ser un intervalo sobre la recta real. Si yo tengo una representación gráfica de mi función, digamos que la entrada lo voy a representar sobre aquí. Los valores de entrada van a quedar constancia de ellos sobre la recta esta, sobre un intervalo de la recta X, y la salida va a quedar constancia como un intervalo sobre la recta Y. ¿Vale? La entrada y la salida van a ser sendos intervalos, uno sobre esta recta y otro sobre esta recta. Bien. El intervalo de entrada se marca sobre la X y se llama dominio. El intervalo de salida se marca sobre esta recta, se llama recorrido, imagen de la función, y en algunos libros y en algunos países y algunos autores lo llaman también rango de la función. Rango es un extranjerismo en puro, porque en inglés es range, entonces hay autores, sobre todo en Sudamérica, que utilizan rango. Veremos que el Symbolab también utiliza la palabra rango, range o rango, no sé, una de las dos. Bien, entonces, fijaros, una función va a estar representada siempre por una gráfica que puede ser un trazo o puede ser varios trazos. En este caso tengo un único trazo que es curvo, que empieza aquí y acaba aquí. Siempre, cada extremo lo tengo que representar de tres maneras. O bien con un puntito cerrado, puntito relleno, con un puntito hueco o que se escapa del área de dibujo. Si tengo un trazo que no pone cómo acaba, es un problema. Ahí me lo tienen que definir claramente, porque yo ahí puedo interpretar lo que me dé la gana. ¿Vale? Entonces, si me lo dan así, estaría mal definido. Siempre me tienen que definir cada rama o con un puntito gordo o con un puntito hueco, o bien si se sale del dibujo, que yo interpreto que es que eso se va hasta el infinito. Se va al infinito por abajo, se va al infinito por la derecha. Es decir, esta rama yo interpreto que tanto la X se va a infinito como la Y se va a menos infinito en este caso. Bien, entonces, ¿cómo determino el dominio de esta función? Para determinar el dominio vamos a utilizar la línea chucu, 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 chucu. Bueno, antes de nada, ¿queda claro que el dominio va a ser un intervalo sobre la recta X y que el recorrido va a ser un intervalo sobre la recta Y? Sí, muy bien, pues venga. Si queda tan claro, prosigamos. Yo voy a ir moviendo estas líneas, que la voy a llamar líneas chucu, chucu, chucu. ¡Hola! De izquierda a derecha, empezando por aquí, que esto sería el menos infinito, ¿vale? Asumo que aquí esto viene desde menos infinito, hasta llegar aquí, que es más infinito. Es decir, realmente voy a pasar la recta chucu, 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 todo R, desde menos infinito a más infinito. De tal manera que cuando la recta chucu, 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 chucu intersecte a la línea de la función, a la gráfica de la función, me va a quedar como una marca sobre el eje X. Y ese intervalo va a ser el dominio. Para ver cuándo intersecta, yo siempre recomiendo prestar atención auditiva. Porque la línea chucu chucu chu, nuestra simpática amiguita, la línea chucu chucu chu, cuando avanza, tiene un sonido peculiar. Ojo. Pero cuando la línea chucu chucu chu intersecta la función, cuando intersecta la función, el sonido del chucu chucu chu sufre una ligera transformación. Suena de una forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando la línea chucu chucu chu intersecta a la gráfica, va a dejar un rastro coloraíno sobre el eje X. Entonces, claro, al necesitar más energía para dejar ese rastro coloraíno, pues obviamente el sonido cambia. ¿Vale? Entonces,
Como no puedo hacer las dos cosas a la vez, no me deja esto, no es multitasking, no puedo avanzar y a la vez ir dejando el rastro, primero voy a avanzar y después voy a poner el rastro que ha dejado sobre la línea, sobre el eje X. Una cosa importante, la línea chucu chucu chu, cuando intersecte, deja un rastro sobre esta línea justo en el momento en el que intersecta. Es decir, si aquí no intersecta, esta parte de aquí no se queda colorada. Si aquí intersecta, pues dejará un punto aquí, dejará un punto aquí, dejará un punto aquí, dejará un punto aquí, ¿vale? Todo el camino este se verá lleno de puntos. Bueno, vamos a empezar. Atender, por favor, estar muy, muy atentos porque, además, como esto grabado no se nota tan bien como cuando es en directo, pero hay una diferencia de sonido casi minúscula que no se aprecia. Tenéis que prestar, por favor, darle volumen a vuestros ordenadores, a vuestros dispositivos, para que realmente veáis y escuchéis, perdón, la diferencia de sonido de cuando la línea chucu chucu chu no pilla cacho, no pilla recta, no pilla gráfica, a cuando empieza a interceptar a la gráfica de la función. Verás, empezamos. Empieza la línea chucu chucu chu. Chucu 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 chucu. Chucu, 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 chucu. Y fijaros qué diferencia de sonido más sutil. Chucu, 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 chucu. Chucu, 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 chucu. ¿Os habéis dado cuenta? Desde aquí hasta aquí, ¿vale? La gráfica, la función, la línea chucu, chucu, chu, ha estado cogiendo, ha estado cortando a esta recta, a la recta de la gráfica. Lo tenía en el puesto en negro, lo voy a poner en azul para que lo veáis todavía más mejor bien, ¿vale? En todo este, bueno, lo voy a poner verde, morado, ¿vale? La línea chucu chucu chu ha empezado a interceptar a la gráfica morada aquí y ha acabado aquí. Con lo cual, cuando ha pasado por aquí, ha dejado este rastro y este rastro lo voy a poner aquí fuera directamente sobre una recta real. Ese rastro empieza en -3 y acaba en 4. Como este es hueco, aquí pongo hueco. Como este es macizo, dejándome que el dominio es -3, 4. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Vale. Más o menos. Vamos a ver ahora cómo sería la línea Sí. chucu, cómo sería la línea chucu chucu chu, cómo sería el dominio de este trozo de función. ¿Vale? Y después veremos otro. Bien. Cogemos la línea chucu chucu chu y empieza. Chucu 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 chucu. ¿Vale? La línea chucu chucu chu empieza a marcar aquí y termina aquí, sobre esta recta, sobre este rastro, perdón, sobre la recta original nuestra, empieza en -3, que bueno, ahora lo pondré en su sitio. Y llega hasta que se sale. Siempre que se llegue siempre que el rastro se salga de gráfica, eso implica que va hasta el infinito. ¿Vale? Siempre que se nos acabe el trazo, eso implica que va hasta el infinito. Con lo cual, el dominio ahora será de -3 a infinito. Bien, vamos a hacer un ejemplo, pero ahora necesito un voluntario que me haga el sonido de la línea chucu chucu chu. Por ejemplo, Diego. Diego, ¿estás por ahí? Diego. Diego. Bueno, alguien por favor que abra el micro y que me ayude, que vamos a hacer, me va a ayudar con hacer el dominio de otra función. ¿Quién está por ahí? Pero es que yo no sé hacerlo. Tú solo tienes que hacer chucu 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 chu. Cuando no pille cacho y cuando pille cacho, ¿vale?
Es decir, cuando la línea chucu chucu chu intercepte a la línea morada, tú haces y cuando no, no haces nada. ¿Vale? Un segundín, que voy a poner aquí a la línea azul en este caso. Vale. Madre. Ahí. ¿Estás preparada, María? Sí. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Chucu chucu chu. Cuando no pille cuando no toque la línea azul Y cuando y la toque le doy prrr. vale, venga. Empezamos por aquí. Venga, empezamos. Chucu, 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 chu, chucu, chucu, Te la voy a quitar esto de aquí. Venga. chucu, 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 chu, chucu, 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 chu, chucu, 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 chu, chucu, chucu, Que sí. Y ahora, chucu, chucu, chu, chucu, chucu, chu, chucu, chucu, chu, y ahora. chucu, chucu, chu, chucu, chucu, chucu. Vale, perfecto. Si te das cuenta, la línea chucu chucu chu ha estado marcando desde aquí hasta aquí. Con lo cual nos queda desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Porque aquí fue donde la línea chucu chucu chu dejó de marcar. Aquí empezó y aquí acabó. ¿Sí o no? Sí, Siempre fijo, aunque la gráfica vaya para arriba y vaya para abajo, solo me quedo con el sitio donde empieza y donde acaba. Es decir, esto empieza aquí en -3, que por ejemplo lo tengo movido, acaba en 2, ¿sí? Vuelve a empezar en 3 y vuelve a acabar en 4, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Que ahora tengo dos intervalos. Tengo dos intervalos. Tengo dos intervalos. Los dos intervalos que tengo ahora es del -3 al 2 y del 3 al 4. Es decir, el dominio ahora es... ¿Cuál sería el dominio? En principio, del -3 al 2 y del y del 3 al 4. Fijaros una cosa, cuando tengáis dos intervalos, un segundo, porque aquí hay una cosa que me falta. ¿Queda eso claro? ¿Vale? Lo borro. Siempre que tengáis dos intervalos, tenéis que poner una U como diciendo, esto significa en matemáticas I, ¿vale? En álgebra de conjunto esto significa I, es decir, -3, de -3 a 2 y de 3 a 4. ¿Ha quedado claro el ejemplo? Sí, muy bien. Vale, ¿qué pasaría ahora si nosotros en vez de esto cogiéramos una función como esta? ¿Verdad? Un segundo. Y cogiéramos por una función cúbica hecha por el singular. ¿Vale? Si nosotros cogiéramos, por ejemplo, x al cubo menos 2x al cuadrado más 3. X al cubo menos 3x al cuadrado más 3.
ejemplo, ¿vale? Si cogiéramos esa función, nosotros vamos a tener esto, veréis. Nosotros, esa función es una cosa así. Torrado, Dime. yo no estoy viendo nada. Ya, tranquilo. Ah, Tranquilo. Vais a tener, la estoy poniendo del Symbolab, pero si tuviera esta función. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Esta función, fijaros, podéis decir, no, es que esta función, el dominio, la línea chucu chucu chu, hasta aquí no empieza y hasta aquí no acaba, ¿verdad? Podéis decir eso, que sí. Sin embargo, eso es un error, porque cuando la línea se escapa, se supone que esto va avanzando hasta el infinito. Es decir, siempre que tengáis una función y veáis que se escapa, siempre se considera que se escapa hacia acá, con lo cual esta función se escapa hacia allá y hacia allá. Siempre tenéis que ver la dirección. Siempre que tengáis una rama que se escapa del gráfico, siempre vais hacia el infinito. Y siempre vais hacia el infinito en dos direcciones, ¿vale? Dependiendo de la dirección que lleve. Como esta dirección es así, ligeramente hacia acá, pues se va a ir hacia este infinito y hasta este infinito. Esta función, hacia qué infinito tirará? Hacia este infinito y hasta este infinito. ¿Vale? ¿Queda eso claro? Que cuando una rama se escapa, eso implica que se va hacia el infinito, hacia allá y hacia el infinito. Siempre, toda rama que se escapa, siempre y cuando, bueno, es que existe otra cosa, pero bueno, no quiero meter muchos jaleos ahora. Si la rama lleva una dirección torcida, si va oblicua, la rama se supone que lleva hacia dos infinitos. Otra cosa es que la rama tuviera una cosa que se llama asíntota, pero ¿aquí queda claro? Sí. Vale. Pues entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Dónde empieza esta función? La X No se sabe, es infinito, ¿no? en menos infinito. ¿Y dónde acaba? en el infinito. En el infinito. Luego, esta función empieza en menos infinito y acaba en infinito. Con lo cual, el dominio será un intervalo que empiece en menos infinito y termine en más infinito. Es decir, realmente el dominio de esta función va a ser menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Y el dominio que va de más infinito a menos infinito, ¿cuál es? Todos los números. ¿Qué números están entre menos infinito y más infinito? O infinitos. Todos los números, todos. ¿Qué representan a todos los números reales? Con la letra R. ¿Vale? Esa letra R significa que son todos los números. Por eso decíamos que las funciones polinómicas, todo su dominio es R. ¿Por qué? Porque aunque cuando yo haga la gráfica me salga una cosa así y parezca que no, aunque parezca, por ejemplo, este de aquí,
parezca que el dominio va a ser de -2 a 2, porque es lo que vemos en la gráfica, va a ser menos infinito más infinito, porque cuando la gráfica se sale, eso significa que llega hasta menos infinito por aquí y a más infinito por allá. ¿Eso queda claro? Porque eso fue un error que vi mucho cuando os puse una serie de funciones y os dije que me las analizarais. En vez de ponerme R, porque todas las funciones polinómicas tienen de dominio R, me decíais, no, empiezan -1 y acaban +3. Sí, si analizamos el dibujo tal cual lo que se ve, estaría bien. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando la gráfica se me vaya del dibujo, es que tiende a infinito. ¿Está eso claro? Sí. Sí. Vale. Bien. Pues dicho eso, pasamos al siguiente punto. Corto ya.